viceministro de Salud. Doctor Julio Rolón, ¿cómo está, doctor? Gracias por venir, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a Fito, a Estela, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, doctor, ¿cómo están mirando ustedes esto que sabemos nosotros que la parte de salud es un capítulo aparte, son los que están marcando todo lo que tenemos que hacer, lo que se necesita hacer, pero ¿cómo han visto ustedes y usted específicamente el comportamiento de nuestra gente en los últimos días? Bueno, en los últimos días hemos visto que la gente se relajó y por lo visto pensó que ya podía salir y llevar casi una vida normal. En realidad, justamente ese es el grave problema que fuimos viendo desde el inicio de las medidas restrictivas, que todavía siempre desde el inicio había un grupo que no entendía que esto es una cuestión de responsabilidad individual y colectiva y que lo más importante para combatir a este virus es el que respetemos las recomendaciones, fundamentalmente el distanciamiento y el aislamiento. Y ni qué decir de aquellos pacientes que tienen diagnóstico positivo y sus contactos. Entonces lo que vimos en los últimos días es justamente a raíz de cierto grado de flexibilización que las personas salieron prácticamente como si fuera que no pasaba absolutamente nada. Y eso no es bueno, doctor, eso no es bueno y ustedes saben mejor que nadie y nosotros tratamos de aprender esto y tratar de comunicar como corresponde. Quiero empezar por esto, doctor, porque en los últimos tiempos también fueron muchas las informaciones falsas de contenido, dimes, diretes, atribuye a una u otra persona. Pero he visto y con preocupación una especie de enfrentamiento en el Hospital Nacional de Itagua. Usted supongo tiene conocimiento de eso porque es muy grave, porque una cosa es que lo diga una persona, no está bien que le diga a una persona que no tenga conocimiento, pero está denunciando un mismo médico, está hablando a alguien que está dentro del ámbito de la salud y la respuesta tiene que darle el mismo, dentro del mismo gremio, dentro de la misma gente de salud, hay dimes y diretes. ¿Qué hago yo cuando veo y encuentro que un médico denuncia la gravedad que puede surgir ahí? ¿Y qué hago cuando al mismo tiempo me aparece la dirección del hospital diciéndome que no es cierto lo que dice ese médico? ¿Cómo controlan o administran ustedes eso? Bueno, categóricamente yo quiero desmentir la versión del colega y lamento profundamente que llegue a ese nivel de observación y de reclamo, puesto que él es encargado de un área y tiene las puertas abiertas para discutir todo lo que tiene que ver con el manejo del servicio, de su servicio en particular, y de todo el hospital. Nosotros desde el principio, porque el doctor Julio Mazzoleni nos ha remarcado siempre eso, estamos permanentemente abiertos a escuchar todos los reclamos. ¿Y qué son esos reclamos? Y bueno, si hay alguna deficiencia, remarcarla y corregirla inmediatamente. Respecto a lo que manifestó en particular, hay que aclarar a la ciudadanía que los que fueron contagiados por el virus, por el coronavirus, no se contagiaron en el hospital. Y esto lo tengo que decir claramente porque lastimosamente esa publicación tendenciosa lo que quiere hacer entender es que se perdió el control dentro del Hospital Nacional y eso es peligroso, Carlos. Es peligroso porque ya estamos en un clima de intranquilidad y lo que nosotros, el recurso humano de Blanco y el personal en general que trabaja en salud tenemos que hacer es mantener la calma. ¿Y qué significa mantener la calma? No significa dejar de observar o denunciar lo que uno crea que está mal. Significa que hay que agotar las instancias. Y si uno es responsable de un área, se supone que tiene un nivel jerárquico y se supone también que debe recurrir a esa instancia para evaluar la situación y a partir de la evaluación de esa situación implementar medidas. Pero ¿qué pasa aquí? Se aprovecha una circunstancia para generar un ambiente de falta de armonía y hasta de dudas sobre la gestión de alguien, y eso nosotros no podemos permitir, no por una cuestión de autoridad o de intentar callarle a nadie, sino simplemente porque en este momento necesitamos equilibrio, necesitamos armonía, necesitamos paz y necesitamos que la gente nos vea a nosotros, recursos humanos de Blanco y administrativos y todo el personal de salud en general, tranquilos y capaces de resolver cuestiones que son simples y que tienen solución. Y en este caso en particular se trataba de dos colegas que adquirieron esa enfermedad, pero no porque circularon en el Hospital Nacional o porque ahí hay un virus o porque ahí se perdió el control o la capacidad de tener bajo control a personas que son riesgo para los demás recursos humanos y para la población en general. Entonces, lastimosamente se llevó a esta situación, pero yo en mi carácter de viceministro, porque he conversado con todo el equipo, puedo decir categóricamente que nosotros al Hospital Nacional le estamos brindando todo el apoyo.
nosotros tenemos todo registrado lo que entregamos. Son 16 camas más de terapia intensiva que va a haber, se va a habilitar una ala específica para todo lo que tiene que ver con coronavirosis. Es decir, estamos poniendo todas las fichas, como se dice, en el Hospital Nacional, y lo que nosotros queremos es que si el recurso humano que trabaja ahí se siente incómodo, que lo diga, pero que lo diga de una manera respetuosa. Y a este colega en particular yo le digo que si no está de acuerdo con la gestión, mínimamente que presente su renuncia, porque él ostenta un cargo, él es encargado de una de las áreas sensibles, está en la unidad de terapia pediátrica. Entonces, si él no está en coincidencia o en consonancia con la dirección general y la dirección médica de ese hospital y todo el equipo del ministerio, pues lo mínimo que debería hacer es presentar por escrito su renuncia, lo cual no implica que nos sigamos trabajando juntos, porque estos problemas, Carlos, no deben distraernos de la cuestión central, que es la de velar por la salud de todo el pueblo paraguayo. Ahora, doctor, usted está hablando de 2 colegas. Esos colegas fueron contagiados, pero ellos siguieron yéndose al hospital. La información que nosotros tenemos es que en el momento en que ellos asumieron su condición, dejaron de ir. Entonces, lo que se trató en ese momento fue la situación de los contactos, y la directora general nos pasa un informe de que todas las medidas que requiere el caso se tomaron, es decir, no hubo una explosión de contactos, ni tampoco estas personas estuvieron recorriendo todo el hospital como se quiere dejar, digamos, a entender. Entonces, acá nosotros tenemos que ser cuidadosos. Los que acuden al Hospital Nacional pueden tener la garantía de que se van a tomar todas las medidas para protegerles, y también el personal sanitario tiene que tener todas las garantías de que nosotros todos los días vamos a velar por ellos con lo básico que es el material de bioseguridad. Entiendo, y el equipo lo analiza todos los días, que la sensación probablemente de muchos es de que los equipos de bioseguridad no los tenemos en cantidad suficiente, pero todos los días, cada 2 días hay una planilla de distribución, nosotros dejamos constancia de eso, pero lo fundamental acá es que nosotros vamos a seguir trabajando pensando en la salud de la población, y estas cuestiones particulares las debemos resolver de la mejor manera posible. Doctor, en un ratito van a preguntar Estela y Fito también, aprovechando su presencia, pero quiero plantear esto. ¿Por qué la necesidad de que la gente no salga? ¿Por qué la necesidad de la gente se aísle? ¿Por qué por qué Salud Pública le pide a la gente que permanezca lo más posible, digo, en la casa, que no salga, y si sale, que salga 1 o 2 personas al máximo, y hasta separan los trabajos y todas estas disposiciones del gobierno? Todo esto se da porque nosotros estábamos compartiendo, eso por un lado es muy importante, y por el otro lado es muy importante la responsabilidad, porque usted alguna vez dijo que probablemente en nuestro país el 60% de la gente se va a contagiar, ¿verdad, doctor? Así mismo, eso he dicho. Y eso uno no puede atajar, uno no puede impedir, porque puede tratar de evitar, de cuidarse, pero en alguna de esas a algunos le tocará más fuerte, será más intenso, a otros será menos, pero corremos el riesgo de que 60% de la población paraguaya se infecte. Lo que acá se pide es la máxima responsabilidad a la gente, automáticamente cuando tiene síntomas, cuando se hace la prueba y se comprueba, para que esté aislada y un aislamiento como corresponde. Nosotros contábamos recién una publicación del diario La Nación de Argentina, doctor, o un poco más temprano, cuando un joven argentino de profesión bancario va a los Estados Unidos, viene de Miami y al día siguiente se va al cumpleaños sin hacer la cuarentena, sin seguir ningún tipo de control, rompe esa cuarentena, y estamos hablando de un personal de un banco, y se va a la fiesta de 15 años de una prima en el distrito de Moreno, en Buenos Aires. Terminó muerto el abuelo de la quinceañera y del joven. Entonces ahí está la responsabilidad, porque si él se quedaba en la casa, él se hubiese respetado, él y respetado a mucha gente, hubiese evitado probablemente la muerte de otra gente y el contagio de mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que la gente se quede en casa, que trate de no contagiarse. Si se contagia, que se comunique, que se sepa. Que no le comunique a todo el mundo si no quiere, pero a la gente de salud y con quienes tuvo contacto, ¿verdad? ¿Por qué es necesario esto? Porque nosotros no tenemos infraestructura para afrontar lo que se puede venir si ese 60% se enferma y otra vez un porcentaje de gravedad. Es eso, doctor, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Para que la gente entienda, este virus, y lo voy a decir así de una forma simple y gráfica, adquiere vida cuando entra en el cuerpo humano y prolonga su existencia pasando de uno a otro. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que si nos quedamos todos en nuestras casas y mantenemos el distanciamiento, lo que vamos a hacer es que ese virus termine su ciclo y desaparezca de la Tierra. Entonces,
¿Por qué exigimos que se cumplan las medidas y las recomendaciones? Porque es la única forma de hacer desaparecer a este virus, por lo menos en la cantidad en la que uno está viendo en otros países. Porque estas medidas de mitigación que nosotros estamos implementando tienen el objetivo, así como dijiste, de evitar que la curva de contagios exploten. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si explota, el sistema público va a colapsar y ahí vamos a tener que elegir a quién atenderle y a quién no. Entonces, para que eso no ocurra, el componente que tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud es lo más importante aquí. No deja de ser importante la infraestructura hospitalaria, pero la clave de todo esto, Carlos, es que cumplamos con las recomendaciones de aislamiento y de distanciamiento. Y cuando una persona se sabe infectada o que entró en contacto, tiene que ser consciente de que su inconducta puede matar personas. Lo que pasa es que da la impresión de que como no nos toca, entonces es como que no existe o no está lejos. Es lo que ocurre siempre con el dengue. Cuando va a empezar el momento, todo el mundo dice, no, a mí no me va a agarrar, pero cuando estamos en medio de la epidemia, todo el mundo se desespera. Y en realidad su conducta debió haber iniciado o cambiado antes de que empiece todo. Y en este caso en particular, Carlos, tenemos que entender que la gran solución depende de nuestro nivel de conciencia. Es decir, si yo sé que soy coronavirus positivo, no puedo entrar en contacto con personas que no tienen, o no puedo salir de mi casa para ir y firmar documentos porque la urgencia de mi negocio, de la situación o donde sea me pide. No, yo tengo que quedarme en la casa porque este virus tiene la particularidad de ser altamente transmisible, o sea, su velocidad de transmisión y su capacidad de transmitir es más alta que cualquiera de los otros virus respiratorios. Entonces, ese ejemplo que vos citaste de la irresponsabilidad de una persona que termina en la muerte de un familiar, eso se va a llegar a ver si es que nosotros nos respetamos. Y nosotros decimos que a mayor conciencia, menor cantidad de bolsas para cadáveres, y lo digo así, de esta manera, porque esa es la realidad. Y la gente creo que está subestimando. Parece que lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos y en otros países, en Ecuador, no va a llegar acá, pero va a llegar si nosotros no alcanzamos el nivel de conciencia para sostener esto que va a venir. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que esto explote. Pero también con la conciencia ciudadana, Carlos, se puede bajar el nivel de infección. Entonces, nosotros todos los días estamos diciéndole a la gente, por favor, respeten las recomendaciones, entiendan que esto puede salvar su vida y la de sus seres queridos. Y en esto vamos a insistir hasta que este virus, por lo menos, si no desaparece, aparezca una o dos veces al mes o al año, y no como ahora que vamos viendo que en todo el mundo está aumentando. Viceministro, en algún momento la semana pasada hablábamos y nos decías que uno de los escenarios posibles es el paro total. El paro total de actividades. ¿Cuándo se podría dar ese escenario teniendo en cuenta lo que estamos viendo en estos días de miles de vehículos en las principales avenidas? Esta semana, Fito, va a ser clave en la evaluación de la conducta social. Porque nosotros vinimos desde el inicio evaluando el comportamiento. En los primeros 2 días como que la gente no entendía qué pasaba. Al tercero y cuarto empezamos a ver ya una respuesta positiva. Después la mayoría empezó a entender, pero después otra vez hubo un bolsón de ciudadanos inconscientes que lastimosamente, aunque sean 2 o 3, ponen en riesgo todo el enorme sacrificio que significa esto. Entonces, nosotros esta semana vamos a observar detenidamente la conducta social y a partir de ahí, entonces, el ministro Mazzoleni, previa reunión con todo el equipo, seguramente hará las propuestas al presidente de la República. Viceministro, en ese sentido, yo sé que el Ministerio de Salud está manejando todo lo que tiene que ver con recursos. Le pregunto si hay una distribución. Yo sé que Asunción y Central tienen más casos, pero si los materiales de bioseguridad, mascarillas, se está distribuyendo a todos los hospitales del país. Eso pregunto porque off the record nos llegan muchas denuncias de la falta de equipamiento en esos hospitales, y lo que yo temo es que se castigue la denuncia, viceministro. O sea, usted dice, está bien lo que sucedió en el Hospital Nacional, el médico tenía posibilidades de llegar a las instancias superiores, pero lo que yo temo es que la gente no quiera denunciar y porque se le puede castigar.
Pero por otro lado necesitamos que nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, nuestros médicos tengan los equipamientos porque son nuestra infantería en esta guerra. Bueno, en primer lugar quiero decir que nosotros todos los equipos de bioseguridad que tenemos los distribuimos y tratamos de que sea de manera uniforme. Y aquí inclusive pongo un ejemplo. La atención primaria en salud, que es el nivel de menor complejidad, pero de mayor incidencia probablemente en la salud pública en todo el mundo, tiene un canal paralelo de distribución de esos equipos de bioseguridad que se implementó la semana pasada porque justamente lo que empezamos a ver era que la distribución vertical, es decir, del nivel central a las regiones, no permeaba a todas las unidades sanitarias y recibíamos esas denuncias. Entonces creamos un canal particular de distribución para las unidades de salud de la familia que se va a ir incrementando en la medida en que nosotros adquiramos los insumos y los equipos de bioseguridad. Por otro lado, nosotros tenemos la distribución en los hospitales, obviamente tratando de repartir uniformemente porque no hay en suficiente cantidad. Y eso crea una sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque yo, poniéndome de ejemplo, cuando trabajaba en urgencias, quería ver mi farmacia llena de guantes, de tapabocas y de elementos de bioseguridad. Y el saber que mi farmacia estaba llena me generaba una sensación de seguridad. Probablemente eso es lo que nos está ocurriendo porque la cantidad que estamos distribuyendo se consume rápido. A lo que hay que agregar que lastimosamente ocurre que se está robando en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, contra eso estamos luchando, pero el problema fundamental es la disponibilidad a nivel mundial y esta semana nosotros ayer concluimos, digamos, el cierre administrativo de una gran compra que en aproximadamente 10 días va a desembarcar con todos los elementos de bioseguridad para tener ya un stock en todos los niveles que le permita a los trabajadores de la salud tener esa sensación de seguridad y sobre todo contar con esos elementos. Y a las personas que quieren denunciar, por supuesto que nosotros las vamos a escuchar y que no se preocupen que el ministro Mazzoleni ni el equipo jamás, y esto lo puedo reafirmar y en donde sea necesario, jamás vamos a sancionarle a alguien que hace o realiza una denuncia porque falta esto o aquello y esa es una realidad. Ahora, lo que sí queremos es que las denuncias sean responsables y que sean a través del canal que corresponde y que no tengan miedo. Sabemos que muchos colegas y muchos trabajadores de la salud en los niveles más básicos de atención o en algunos hospitales distritales se quejan o envían mensajes a amigos diciendo no hay absolutamente nada, pero nosotros estamos abiertos. Es más, toda la documentación que respalda esa distribución es de libre acceso. Nosotros podemos a cualquier persona proveerle esa información. Y tanto es así que tenemos una colega que representa al SINAMED, que es la secretaria general, que está permanentemente recorriendo hospitales y ayudándonos en el sentido de poner en evidencia lo que puede no faltar y a partir de ahí nosotros corregimos inmediatamente. ¿El IPS está bajo el ejido, diríamos, del Ministerio de Salud en el caso de esta pandemia? Sí, sí. ¿Ustedes tienen que proveerle al IPS también los elementos de seguridad? No, en realidad estamos trabajando de manera conjunta y lo que uno tenga y el otro no se complementan. Y por ejemplo en el hospital de Ingavi, que vamos a convertir en exclusivamente de pacientes con coronavirus, vamos nosotros a aumentar el número de terapia intensiva agregando respiradores y también camas. Estamos trabajando de forma conjunta, pero todo bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Viceministro, usted hablaba recién del universo de contagiados y yo no sé si eso podríamos decir que son números reales, pero a la vez ficticios en el sentido de que como no hay un test masivo, en realidad no sabemos cuántos infectados hay en Paraguay o cómo tenemos que manejar esa información. Porque yo digo, cuando vemos todas las noches el Twitter del ministro Mazzoleni, decimos qué bueno, de 120 test, solamente 5 infectados, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos pues es el test masivo, entonces en realidad no tenemos la información real de lo que está pasando en Paraguay. Bueno, nosotros empezamos con una limitación en el laboratorio central y una capacidad de hacer 30 estudios por día. Pasamos a hacer a 100, vamos a llegar a 200 y a 300, así sucesivamente, incorporando estrategias de ampliación de laboratorios y, por ejemplo, el puesto de control o de toma de muestra ambulatorio que implementamos en la Costanera, y también a eso se va a sumar el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud y SENACSA y otros laboratorios privados. Evidentemente que los casos positivos que informa el ministro todas las noches no reflejan la realidad porque simplemente no tenemos la capacidad de llegar a todos.
y todos los países oscilan entre el 10 y el 30% de testeo. Y lo que nosotros queremos hacer es llegar al máximo de capacidad con los laboratorios que hoy están en condiciones y a eso agregarle otro testeo que es el de los anticuerpos, que no es para el diagnóstico, sino simplemente es para saber justamente la distribución y tener una idea de la incidencia. Porque eso que vos decís es importante para tener una idea de cómo puede esto evolucionar en términos de casos que se vayan presentando para prever la respuesta hospitalaria. Ahora, hay un detalle importante. Supongamos que no se toman ninguna muestra, que no se toman muestras de ningún tipo. Sí. Si los casos están y son en gran cantidad, de todas maneras ya deberían empezar a colapsar el sistema. Y eso no está ocurriendo. ¿Y saben por qué no está ocurriendo? Porque la mayoría de las personas están respetando las recomendaciones del Ministerio. Y eso es lo que no hay que romper. Yo le decía eso a los compañeros el otro día justamente y pedíamos que alguien nos oriente con relación al tema. Yo entiendo que los entendidos y ustedes y otros dicen más pruebas. Pero de esto ya venimos, vamos a contar 30 días, todo marzo. Vamos a suponer que la gente no se hizo el estudio, no se hizo la prueba, no entró en... pero sí, ya tuvo tiempo como para tener síntomas. Y hoy tenemos 5 personas internadas, doctor, ¿verdad? Así mismo, 2 de las cuales están en terapia intensiva. Y ese es un indicador indirecto de la incidencia, porque ningún país del mundo tiene el número exacto de contagiados. Claro, pero tampoco esto nos tiene que servir para tranquilizarnos. No, absolutamente. Verá, yo le pregunto esto, 5 personas están internadas, 2 personas están graves. Estas personas, no quiero que me diga dónde, pero en un momento pues se habló de que solamente iban a ir a un hospital, por ejemplo a Ingavi. Pero mientras tanto no, ¿verdad? Los que ya están, los que ingresaron antes van a seguir ahí en cada uno de esos lugares. Hoy el sistema funciona de la siguiente manera. Todo el subsector que incluye al IPS, a las Fuerzas Armadas y a la universidad está bajo el control absoluto en términos de distribución de camas y de organización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Probablemente el sector privado más adelante se incorpore. Por el momento el sector privado puede, porque tiene la capacidad de ingresar pacientes a sus unidades y manejarlos con este diagnóstico. Hay un caso en particular en el que de repente puede darse el hecho de que nosotros propongamos pasarle del sector privado al sector público, pero hoy esa es una decisión que depende de la familia. Claro, pero ¿qué pasa con una persona que se sintió mal, tuvo síntomas y los familiares se vieron obligados a llevarla a un privado? Esa persona tiene todo el derecho de salir del privado e irse al sector público y nosotros le vamos a atender como si fuera un ciudadano más. ¿Pero si está en terapia? No, si está en terapia, todos los traslados de terapia intensiva, independiente del cuadro en sí, se realizan bajo un protocolo que consiste, 1, en el consentimiento de los familiares, y 2, en la disponibilidad de camas, y 3, por supuesto, el grado de complejidad. Vamos a suponer que haya algún paciente ahora mismo en el sector privado o que aquellos pacientes que lastimosamente fallecieron hubieran querido irse al sector público. Era simplemente un llamado de parte de los médicos encargados, ya con el consentimiento firmado de los familiares, y nosotros le habilitamos y procedíamos al traslado de acuerdo a la complejidad, porque no es que el traslado se hace así nomás. Por ejemplo, uno de los pacientes que falleció no estaba en condiciones de ser trasladado, pero ya tenía la autorización de ir al Instituto de Previsión Social. Lastimosamente se dio lo que todos sabemos. En ese sentido, viceministro, le pregunto, porque el tsunami, nosotros estamos en el preludio recién de la tormenta que se viene. ¿Analizan en el gobierno la posibilidad de, no sé cómo sería la figura legal, de obligar a los sanatorios privados a reducir los costos de internación? Así como hicieron por ley, o están analizando por ley, el recorte de los funcionarios públicos que no ganen más de 37 millones, más que el presidente de la República, recortes en las binacionales. Le pregunto a usted si no están analizando esa posibilidad, porque en algún momento obviamente que la salud pública siempre colapsa, con dengue colapsa, y con esto con más razón. Entonces le pregunto a ustedes si ustedes van a hablar con los sanatorios privados para que reduzcan, porque a mí me impactó mucho la situación de nuestro primer muerto por COVID, que tuvo que solicitar por amparo trasladarse al IPS, y sabemos que nadie aguanta 5 días de terapia intensiva en un sanatorio privado. Nosotros hemos tenido una reunión con todo el sector privado, hemos analizado el número de camas disponibles, tanto de internación de baja complejidad, es decir, la internación común,
el número de camas de terapia. Estamos analizando la posibilidad de que hagamos un trabajo conjunto en el sentido de que el Ministerio provea de recursos para la atención de los pacientes con COVID-19 y estamos analizando la posibilidad también de que todas las unidades de terapia, aquellas que el sector privado va a destinar a enfermedades respiratorias, estén bajo el control absoluto del Ministerio de Salud Pública. El aspecto financiero fue un punto que no tocamos, sería importante porque, pongamos un ejemplo, si un paciente entra en el sector privado y llega un momento que su cobertura terminó, ese paciente a lo mejor por una cuestión familiar empieza a solicitar el traslado al sector público, se concreta el traslado en el sector público y nosotros a partir del momento en que nos hacemos cargo como Estado le quitamos la carga económica de ese seguro. Sería interesante a lo mejor plantear una contrapartida teniendo en cuenta que los gastos que van a ser, digamos, consecuencia de la atención o la inversión que se va a hacer en esa persona también tengan que ser cubiertos de alguna forma por el sector privado. Entonces, es un análisis que empezamos pero de una manera superficial. Creemos que lo más importante ahora es que ellos entiendan que son parte del sistema de salud y que va a llegar un momento en donde ya no va a haber distinción de asegurados y no asegurados. Es decir, imaginemos el siguiente escenario, el sector privado con sus 800 consultorios a lo mejor va a tener que atender a todas las personas independientes que sean o no aseguradas, que sus 1000 camas a lo mejor va a tener que internar a personas que tampoco son aseguradas porque todo va a estar distribuido a lo largo del sistema que en un momento puede darse ese escenario, por lo tanto es muy importante que definamos el rol del sector privado. Pero usted y yo sabemos que en los sanatorios privados pague primero, intérnese después. En ese sentido, yo te aseguro, Estela, que vamos a quitar un documento que respalde las acciones. De hecho, el Código Sanitario es muy claro al respecto de la toma del control ante este tipo de circunstancias. Y nosotros, así como hicimos en regular ciertos precios de insumos, digamos, estratégicos en esta situación, también vamos a hacer eso llegado al caso, porque lo que ellos manifestaron es que tienen toda la predisposición. Obviamente no hablamos de los aspectos que tienen que ver con los costos, pero suponemos que esa predisposición también incluye el aspecto financiero. Ahora, yo quiero un ratito, Fito, porque quiero que la gente nos entienda. Vamos a prolongar un poquito y le pido paciencia, doctor. Sí, cómo no. Porque te iteré la pregunta. Sí. Yo creo que es muy importante. Yo me pongo en el lugar de la familia que tiene a uno de sus integrantes en un sanatorio privado hoy que por la urgencia, porque se sintió mal, se le llevó a ese sanatorio privado. Se le complica la situación, no se puede moverle a este señor. Y va a tener que seguir ahí, y va a tener que seguir con los costos de ese sanatorio privado. Por eso que Estela dice, veamos una forma para que ese sanatorio privado también se asocie a esta crisis, a esta pandemia que tenemos hoy para ayudar. ¿Cuál es su aporte? A esta persona? Porque, claro, acá hay una cuestión. En un caso específico se pidió el traslado de una persona de un sanatorio al IPS. ¿Por qué no se hizo el traslado? Porque no se daban las condiciones médicas, ¿verdad, doctor? Así mismo, ese es el informe que tenemos. Ese es el informe que nos dieron, eso que nos dijo el mismo presidente del IPS. No se le podía trasladar. Hoy en este caso, y yo sé, y a mí me consta, doctor Julio Rolón, que hay gente de salud pública que contactó con la familia y que hasta hablaron de la posibilidad de llevarle al INERAM. Pero, ¿qué se recomienda? Que no se le toque, que no se le mueva. Claro, pero en ese caso, Carlos, la solución que puede venir del Estado es manténgalo en terapia intensiva, que nosotros asumimos el costo a partir de la finalización de su contrato. Por ejemplo, podría haber sido una solución. ¿Qué es lo que habitualmente hay con IPS y los sanatorios privados? ¿Existe ese acuerdo? Bueno, no sé, doctor, ¿qué podemos hacer ahí? De hecho, eso que acaba de decir Estela es parte del análisis en el plan estratégico, en el sentido de que va a llegar un momento en que nosotros vamos a tomar el control de todas las unidades de terapia intensiva y eso va a significar que además de los recursos humanos, del equipamiento, de los insumos, vamos a absorber todo lo que haya que absorber, pero eso lógicamente va a requerir de un análisis en conjunto con el sector privado para definir, porque en los planes, hasta el plan premium tiene un límite y a partir de ese límite la gran pregunta es ¿qué pasa? Vendo mi casa, vendo mis vacas, vendo todo lo que tengo, vendo mi alma y me voy a la ruina.
Sí. A partir de ese momento el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo y esta es una situación extraordinaria que nos obliga a nosotros, y eso lo ha dicho el propio presidente de la República, busquemos la solución para que no repercutan en las economías, porque de hecho la economía ya está súper golpeada y si otra vez la atención médica en cualquier nivel va a generar problemas económicos, bueno, ahí nosotros tenemos que actuar e impedir que eso ocurra. Doctor, ¿cuánto cuesta tener a una persona en terapia intensiva ante esta situación? ¿Cuánto puede costar? A salud pública, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta? Olvidémonos del privado. Y nos puede llegar a costar entre 300 y 500 millones. Ese es el rango. Y depende del tiempo, ¿verdad? O sea, por supuesto. Y la característica de los pacientes que ingresan a terapia por COVID-19 es que se quedan mucho tiempo. Bueno, pero por día más o menos, ¿cuánto puede ser? Y si decimos que se puede quedar hasta 30 días, son casi entre 15 y 20 millones de guaraníes por día, es un cálculo grosero, digamos. Vamos a poner un promedio de 15 millones por día. A la salud pública le cuesta tenerle a alguien en terapia intensiva 15 millones de guaraníes por día. Exactamente, ese es el cálculo aproximado. Y bueno, imposible sostener para alguien que no tiene recursos financieros y está en el sector privado. Totalmente. Viceministro, pero hay un reclamo particular de la familia de una de las personas que está en este momento en terapia intensiva. No vamos a dar su nombre por la cuestión de confidencialidad, pero a través de las redes sociales los hijos de esta persona están reclamando al gobierno que desde el día 1 no hubo ningún tipo de comunicación de parte de las autoridades de salud porque él está en un sanatorio privado. ¿Cuál es el protocolo en esos casos? No, ya está en terapia intensiva, ya queda a cargo de los médicos del sector privado, salud no se comunica con la familia, ¿hay algún tipo de seguimiento? Bueno, en primer lugar, quiero decirle a la familia que nosotros estamos a disposición para lo que ellos necesiten. Nosotros seguimos estrictamente las indicaciones de vigilancia sanitaria, que es la que lidera todo el proceso de control y vigilancia de la dinámica del virus. Y en los casos como estos, nosotros tratamos en primer lugar de guardar el respeto absoluto a la confidencialidad tanto del paciente y de su familia. El acercamiento físico no va a existir por una cuestión lógica y de protocolos, pero la predisposición de ayudar y de seguir ayudando y para lo que sea necesario está, y el señor ministro, el doctor Julio Mazzoleni, se ha comunicado con todo el equipo médico del sanatorio y también ha entablado una comunicación no con la familia, sino con el equipo que le cuida, porque estos son momentos tan delicados que nosotros no queremos tampoco que se aprovechen para desviar la atención hacia lo que es la atención del paciente. No queremos que haya una fotografía del ministro yéndose al sanatorio privado para demostrar que él es solidario, cuando todos sabemos quién es y cómo actúa. Entonces guardamos todos esos detalles y a lo mejor, y pedimos disculpas, eso da la sensación de que no le prestamos la atención debida, pero yo les garantizo que todos los días nosotros estamos detrás de todos los pacientes. Y es más, ofrecemos las instalaciones y toda la infraestructura del Ministerio de Salud Pública para cuando la familia decida y le trasladamos si las condiciones están dadas, porque eso es muy importante también remarcar. Claro, siempre y cuando las condiciones estén dadas. Una consulta técnica. Estamos hablando mucho de una senadora que viajó y que después se le confirmó, se publicó, ya sabemos todo de quién estamos hablando. Técnicamente, ¿por qué se cierra el Congreso? Y técnicamente se cierra el Congreso porque no tienen la garantía de que ella no haya estado por todas partes y el nivel de contagiosidad de este virus es altísimo, entonces es una medida preventiva. Pero si una persona con el virus o con síntomas se fue a un supermercado, se fue a una financiera, se fue a la peluquería, vamos a tener que cerrar ese supermercado, esa financiera y esa peluquería. O el hospital donde estuvieron los médicos infectados. Depende del tiempo y del trayecto que haya seguido, porque se establecen otra vez niveles de contacto. Si vos estuviste a menos de 2 metros por durante más de 15 minutos hablando con esa persona, seguro que vas a desarrollar la enfermedad. Si estuviste a más de 2 metros, una cuestión circunstancial y en un tiempo menor a 15 o inferior, probablemente no adquieras la enfermedad. Entonces, las medidas preventivas justamente lo que buscan es, en primer lugar, que aquel individuo que sabe que tiene o que estuvo en contacto con alguien y que recibió las recomendaciones de aislarse, respete. Porque vamos a poner el ejemplo, no en particular de esta senadora, sino de cualquier persona que tenga. Si esa persona, a sabiendas de que tiene algo, y más todavía, si recibió la indicación de quien le tomó la muestra, de que no salga hasta tener el resultado,
de igual manera está incurriendo en un delito y todo el peso de la ley le tiene que caer encima. ¿Usted tiene conocimiento de que fue así? ¿Se le dijo eso a la senadora? Nosotros tenemos un protocolo y el protocolo consiste en tomarle la muestra y decirle a la persona que hasta que no tenga el resultado no se vaya o no salga o no rompa el aislamiento. Y eso es obligatorio y se hace en todos los casos. Entonces, al ser obligatorio en todos los casos, obviamente que suponemos que también se hizo. Yo no sé... Sí. Perdón, doctor. Ella, por ejemplo, estuvo el miércoles en la sesión del Senado. ¿Ella retiró más tarde, antes, durante? ¿Cuándo ella retiró después de esa sesión y cuándo se hizo la prueba? Nosotros tenemos la información de que ella se hizo la prueba, recibió las directivas y a pesar de eso, ya todo lo que sabemos. Pero para que te hagan la prueba tenés que tener síntomas. Claro, así mismo. Y tenía dentro de sus antecedentes. ¿No se sabe el caso de la otra legisladora, viceministro, que también se hizo ayer la toma? La diputada se puso en contacto conmigo, me contó que a las 6:30 de la mañana ella salió para tomarse la prueba en un laboratorio privado. Esta mañana seguramente vamos a tener el resultado. Ella, según manifestó, no presentó signos y síntomas y tampoco estuvo en contacto, según refirió. Todo según refirió, es lo que refiere la persona, ¿verdad? En contacto directo con otras que tuvieron, digamos, diagnóstico positivo. Y si hubiera estado, y si les falseó los datos a ustedes. Y ahí otra vez vamos al nivel de conciencia, Fito. O sea, muchas personas pueden venir a decirte, yo estuve en los Estados Unidos, pero me quedé 100 años encerrado en mi casa, cuando Sí. que la foto muestra que estuvo farreando en todas partes. Y tampoco tiene que ver con una cuestión de nivel cultural o de educación, porque lo que pasó en Ciudad del Este, una persona de un nivel social elevado, entre comillas, se fue a farrear, perdón por la expresión, a Foz y vino y le contagió al mundo. Sí. Entonces, el grado de conciencia es lo que define que esta enfermedad esté o no. Es lo más importante. Si la gente no entiende que las medidas que nosotros recomendamos de aislamiento y distanciamiento son las que tienen que cumplir, esto se va a disparar. Claro. Entonces, por eso nosotros hablamos de que puede alcanzar el 60%. Va a alcanzar el 60%, el 80%, el 100% si nosotros no hacemos nada. A lo que voy, viceministro, es a que el seguimiento de los nexos, de los contactos de personas que son sospechosas o casos confirmados es muy importante para evitar nuevos contagios. Entonces, si cualquiera de las parlamentarias que son sospechosas o casos confirmados, a ustedes no les dieron los datos correctos, la gente, ¿qué puede hacer si realmente hubo contacto? ¿Se pueden contactar directamente con ustedes? Porque nosotros nos dicen, estuvieron en la peluquería, en el supermercado, en la financiera, repartiendo kits de alimentos, miles de cosas que nos dicen. Para que no nos digan a nosotros, tienen que ir directamente al Ministerio de Salud, llamar a un número. Tiene que llamar al 154 o al 911 que le va a orientar para después terminar llamando al 154. Acá hay que entender lo siguiente. Si yo, Julio Rolón, estuve en contacto con Fito y me enteré que Fito está con coronavirus, automáticamente me aíslo. Pero Fito tuvo que haberme dicho a mí, Julio Rolón, que él estuvo en otro país y que puede ser que yo sea una persona de riesgo. Sí. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todos somos potencialmente vectores de este virus. Por lo tanto, nuestra conducta tiene que ser restrictiva y de distanciamiento. Y si nosotros no entendemos eso, esto se va a disparar. Y así como salimos a decir que también compramos bolsas para cadáveres, porque lastimosamente ese es un aspecto que hay que manejarlo, claro. Así también podemos decir que esas bolsas pueden no usarse si es que nosotros somos realmente estrictos en el cumplimiento. Y acá hay que ser enfáticos y todos los días nosotros vamos a salir a decir si hace falta que si un individuo no cumple la recomendación del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, puede matar a sus familiares, a él mismo y a toda la población. Es así de simple esto. Doctor, para mí que la responsabilidad de la diputada en el caso, ella tiene que hacerse el estudio en un laboratorio central. No, te cuento algo para tranquilidad de todos. Todos los laboratorios privados, aunque hagan, deben enviar la muestra al laboratorio central para confirmar. O sea, no se preocupen por eso, de que va a tener una validación por el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. ¿En cuánto tiempo se tiene el resultado? Y en 24 horas, yo creo que esta mañana ya vamos a tener algún resultado. Bueno, una cosa más, en el Senado no hay otra persona, no hay otra confirmación, ¿verdad? De ningún caso, solamente la senadora mencionada. Solamente ella. ¿Cómo se denuncia que una persona viola la cuarentena, viceministro? ¿Cuál es el método más práctico para denunciar? Yo sé que vino del exterior ayer y hoy está paseándose por el barrio, para no dar el caso específico de parlamentarios. A ver, si la denuncia tiene dos dicotomías. Una, la denuncia para que Vigilancia Sanitaria del Ministerio tome cartas en el asunto y otra para
aplicar la ley. Sí. Si llama al 154, nosotros automáticamente vamos a buscarle a esa persona y si violó también nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente, salvo que esa persona automáticamente se retraiga y reconozca que cometió un error gravísimo. Pero si cometió el error y durante ese error ya le infectó a muchísimas, bueno, claro. Entonces volvemos al tema de la conciencia. Aquellas personas que saben que estuvieron cerca de alguien que tuvo o que viajó, deben mantenerse. De hecho, ¿cuál es la recomendación? Hoy que nos mantengamos en nuestras casas, distanciados y aislados. Esa es la recomendación. Y eso nomás hay que cumplir. Viceministro, último de mi parte. Nunca Salud tuvo tanto dinero en tan poco tiempo. Estamos vigilantes del uso y le pregunto a usted, ¿quién es el encargado para la compra de por ejemplo, las camas de terapia intensiva, las decisiones? ¿Cómo se maneja eso dentro del Ministerio de Salud hoy? Bueno, se conformó un equipo que está liderado, lógicamente, por el Ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Está integrado por el doctor Neri Emilio Rodríguez, que es el director de insumos estratégicos, el licenciado Alcides Velázquez, que es el director de finanzas, y hemos incorporado, a pedido del presidente, al ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, el doctor Carlos Pereira. Ese es el equipo. El doctor Carlos Pereira trajo un equipo de planificación y están diseñando las estrategias. Ayer se reunieron y tomaron decisiones muy importantes. Una, que cada adquisición que se haga con ese dinero que se va a destinar a la compra de insumos y equipos va a tener una carpeta aparte, insumo por insumo, con todos los antecedentes de la compra, desde el pedido hasta el acta de recepción y el pago, que podrá ser visible ante cualquier persona. De hecho, eso lo vamos a publicar en la página web. Y también, por supuesto, va a participar la Contraloría y, ¿cómo se llama esta nueva? La Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral, por supuesto, y también lo que tiene que ver con transparencia. Es decir, vamos a crear una documentación específica en todo lo que tiene que ver con los gastos que van a ser utilizados, digamos, durante esta epidemia. Y aquí hay un detalle importante, que nosotros vamos a poder adquirir directamente de un país, si es que no tenemos acá, pero vamos a tenerle en cuenta a todos los empresarios, importadores y distribuidores del Paraguay. Vamos a agotar su stock. Totalmente. Y si necesitamos, vamos a recurrir a otros países, pero no a la inversa. Claro. Bueno, ¿vacunas? ¿Se tienen que poner normalmente todas las vacunas? Todas las vacunas, las primeras semanas de abril, los primeros 15 días van a llegar la antigripal y otras vacunas más. Entonces, también sobre el punto vamos a elaborar una estrategia para evitar la aglomeración, porque sabemos que si bien la vacuna antigripal protege contra la gripe, nadie sabe si puede haber coinfección, sobreinfección. Claro. Entonces, lo ideal es vacunarse. Mayores de 60 años, con comorbilidad, menores de 36 meses. Y están los bebés también que tienen sus periodos de vacunación que no pueden pasar. El calendario de vacunación habitual sigue y las mamis y los papis tienen que llevarle a sus hijos, ya sea al sector público o al privado, para vacunarse. Acá no se detiene el mundo en términos de control del crecimiento y del desarrollo del niño. Doctor, una última cuestión y quedan pendientes muchas cosas por preguntar. En un caso específico, una persona que viajó, que está en cuarentena, no respetó, salió de su casa, se fue a la peluquería, se fue a un supermercado, se fue a una farmacia, alguien la ubicó de una u otra manera porque le conocen a Fito, le conocen a Estela, llaman al ministerio. Ustedes como ministerio se ocupan de llamar a esos sitios para reconfirmar la cuestión. Lo que hacemos es contactar a la persona y a partir de ahí hacer la trazabilidad donde estuvo y empezar a buscar a los contactos que pudo haber tenido. Pero vamos a suponer que ella no contó, que contó a alguien de un determinado negocio. Bueno, entonces nos vamos al negocio y evaluamos, pedimos la filmación, así como hicimos a una persona, le seguimos la trazabilidad y vemos y le identificamos a todas las personas que pueden definirse como contacto y procedemos a la recomendación de aislamiento, que de hecho hayas tenido no contacto, tenés que cumplir nomás luego. En este caso, no sé si alarmaron o no sé si preguntaron o no, una persona que dio positivo, por ejemplo, le contó a ustedes de que hizo esto y estos pasos, que estuvo con estas personas. Y ahí nos vamos automáticamente y le localizamos a esas personas y controlamos que estén cumpliendo las recomendaciones del ministerio. Porque en teoría, siendo contacto de esas personas, deberían estar nomás luego en sus casas aisladas. Claro, automáticamente. Claro. Bueno, una cuestión más. Porque, Carlos, sobre el punto, y esto que señalaste es muy importante. Este es uno de los aspectos claves del aislamiento y el distanciamiento. El hecho de que pudiste haber estado al azar en contacto con alguien. Entonces, para evitar que vos le transfieras a otro el virus, te quedas en tu casa a desarrollar la enfermedad vos nomás.
Es un detalle también importante que justifica esas medidas restrictivas, además de hacer desaparecer al virus. En el caso, ¿qué sabe Salud Pública del caso de la senadora Bajac? ¿Ella dónde tiene que hacer su tratamiento, su aislamiento? En su casa, en su habitación, usando su baño y manteniéndose aislada de sus familiares. Doctor, realmente tenemos que decir la capacidad de comunicación que tienen los que están al frente de Salud Pública. Yo debo destacar y particularmente, y creo que vamos a coincidir, porque las cosas buenas también se deben destacar. Julio Mazzoleni, Julio Rolón y Guillermo Sequera son hoy por hoy los principales referentes en conocimiento y en comunicación, porque una cosa es conocer y no saber comunicar. Pero en el caso de Rolón a lo mejor mucho más fácil porque él creo que es luego comunicador periodista, ¿verdad, doctor? Sí, yo terminé la carrera. Entonces, disculpame, realmente escuchar eso, que es un aliento que nosotros transferimos al recurso humano de Blanco, es algo que nos sirve a nosotros, porque ustedes no imaginan la presión que hay en las reuniones para tomar decisiones que tienen que ver con el cuidado de la salud pública. Y cuando nosotros recibimos mensajes de aliento o llamada por el WhatsApp en vivo y que la gente te aplauda al otro lado, o le escriben nota al ministro de Salud, o le hacen un meme en donde él es el que está liderando todo el proceso. Eso es lo que a nosotros nos sirve para mantener esta energía y transmitir a todos los que son realmente los que están en la trinchera, que son los recursos humanos, tanto de Blanco, administrativos, jornales, porque esta es una guerra que si nosotros no entendemos que tenemos que llevarla adelante todos juntos, porque hoy voy a utilizar, si me permitís, la expresión de Carlos Pereira que ayer dijo: en nuestras mentes, en nuestra calculadora, solamente tiene que haber dos signos hoy: sumar y multiplicar. Y así tenemos que enfrentar toda esta situación que yo espero que termine lo antes posible para que podamos nuevamente confundirnos en un abrazo y jugar los partidachos de los sábados, ¿verdad? Doctor, discúlpame que me ponga así medio sentimental. Se sufre, doctor, y yo le entiendo porque creo que nosotros también estamos en lo mismo y se absorbe. Es muy difícil este momento, doctor. Yo sé que hay muchos cuestionamientos, yo sé que hay muchos problemas, pero tenemos que estar juntos y conscientes. Así que mucha fuerza, doctor, mucha fuerza a todo el personal de Blanco. Hay un homenaje del Palacio de Gobierno de color blanco desde ayer y va a estar hasta el domingo, porque hay mucha gente que está exponiendo más que cualquiera de nosotros su vida. Así que, doctor Rolón, yo me permito hacer esto y estoy convencido de que mucha gente absolutamente de acuerdo, va a Carlos, destacar esto realmente. porque... Fuerza, doctor. Le quiero hacer otra pregunta al doctor. Un ratito, doctor. Tapabocas, porque me preguntan y puede salvar vidas. Salvando este momento de mucha emoción. Tapabocas, ¿se tienen que usar o no? Bueno, nosotros seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es que solamente aquellas personas que tienen la enfermedad, que están cuidando a una persona que tiene la enfermedad, o que están en los hospitales trabajando, enfrentando a cualquier patología que se transmita por vía aérea, debe usar. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, recomienda lo mismo. En primer lugar, por una cuestión de disponibilidad a nivel mundial, y por otro lado, porque no está demostrado realmente que sea útil. Si bien muchos ven imágenes de países en donde todo el mundo usa tapabocas, nosotros nos ceñimos estrictamente a lo que dice la OMS. Fuerza, doctor. Doctor, le voy a pedir para el cierre, le pido a mis compañeros, muchísimas gracias, gracias infinitas, fuerza al personal de Blanco. Y así como se hace cuando una persona recibe el alta, un fuerte aplauso para el personal de Blanco desde la lupa, doctor. Gracias, Carlos. Y yo simplemente quiero decir lo siguiente: si esta crisis no nos une como país, yo no sé qué más nos va a poder unir. Así es que yo les pido a todos que respeten las recomendaciones. Vamos a salir todos juntos de esta lo más rápido posible, pero insistimos, depende de que te quedes en casa. Un abrazo. El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud.